Él empezó a preguntar sobre eso en su parzuf, su rostro, o sea, los deseos con los que él trabajaba se terminaban en hazé, en el pecho, pero ahora cuando empezó a pensar sobre eso, cómo él puede usar esos deseos, él empezó a pensar sobre la parte inferior del parzuf, donde se termina no solo en lo de Eva, en el deseo donde está la costilla, sino en el deseo más bajo, que se llama serpiente, Nahash, serpiente. Y entonces, de nuevo, salió que él de verdad podía llegar hasta el fondo de sus deseos y usarlos todos para otorgar. Y él decidió hacerlo. Él empezó a entender que en principio su misión es de verdad, para eso él fue creado, es para llenar totalmente esta parte dentro de sí mismo, también con la luz superior. No solamente tomar del jardín del paraíso y llenarse de luz superior solamente a los 248 deseos, sino a los 365, que son la parte más importante, que tiene que incluir la luz, donde tiene que entrar la luz más grande, el árbol de conocimiento bueno y malo, lo que no hubo antes, bueno y malo. Etz Hadaat Tov Vera. El árbol del conocimiento, bueno y malo. Y él jaló hacia sí mismo la luz y empezó a llenar esos deseos, pensando que él podía hacerlo para otorgar, para totalmente asemejarse con el Creador, ya que en el estado con él solamente se asemejaba, otorgaba y se llenaba en 248 deseos únicamente. Él era como un bebé en pequeñez, un poquito así sonríe, un poquitito como un bebé, pero no podía con los deseos egoístas grandes que estaban en su parte inferior, en la parte inferior del parzuf, el kli del deseo, la vasija del deseo, él no podía funcionar, usar esos deseos. Él quería ser totalmente semejante al Creador, pero al final no le salió, no logró. Él no tomó en cuenta que en todos esos deseos hay un gran, inmenso deseo y amenazante que se llama serpiente, Nahash, que es el último deseo que el individuo jamás puede corregir por sí mismo, jamás. Él corrige solamente, se corrige solamente después del desarrollo espiritual que hoy día estamos empezando en nuestro mundo. En eso se resume la caída del primer hombre. El deseo que tuvo es santo. Llegar a asemejarse enteramente al Creador, ser otorgante absoluto, fuera de sí mismo, salir fuera de sí mismo y su ego. Pero al final, esta serpiente al final de su parzuf es el mismo deseo de donde todo fue creado. Nosotros decimos que al principio hubo solamente luz, y esta luz creó un deseo. La primera página, el primer discernimiento. El deseo básico, que después este deseo se desarrolló. Y esta es la serpiente, que no se puede corregir, no se puede hacer nada con ese deseo. Pero hay que descubrirlo dentro de nosotros para que podamos librarnos de él y a trabajar con el resto de los deseos que salió al final del pecado del primer hombre. ¿Por qué tenía que pasar todas estas situaciones? Todo lo que pasamos tenemos que pasar, porque no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, distinguir entre lo bueno y lo malo. No sabemos cómo distinguir entre ellos. No podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, después del pecado del primer hombre, se mezclaron en él todos esos deseos. Él se cayó y se mezclaron en él todos los deseos. Y todos
Cuando son egoístas, entonces con la ayuda de la Or Makif, de la luz circundante, durante el estudio, comenzamos a clasificar estos deseos. Empezamos a clasificar, averiguar este deseo, clasificar y dividir el deseo serpiente, que se llama Nahash, o que también se llama corazón de piedra, la serpiente, el corazón de piedra, Lev HaEven, que no capta ninguna influencia de la luz que lo circunde. Nosotros sacamos, dividimos, definimos todos estos deseos como malos, los dividimos y los separamos, y el resto de los deseos definimos como buenos, por medio de los cuales podemos subir hacia el Creador. Esta división, esta averiguación, clasificación de los deseos y separación se llama el alma quebrada. Esta clasificación de nuestra alma bajo la influencia de lo que llamamos estudio, trabajo, libro, Rav y difusión, es decir, entorno, nos trae luz circundante, convocamos por medio de esos medios luz circundante, Or Makif, y así gradualmente alcanzamos la corrección. Eso es lo que él quería contarnos aquí.